Señor, te pedimos, te agradecemos en primer lugar estar aquí y te pedimos por favor para que guíes a Miguel en todo lo que se enseña el día de hoy, para que toque nuestros corazones y hable a nuestras vidas para lo que cada uno necesite entender. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y recuerden lo que siempre les comento, es importante preparar sus corazones, dándose un tiempo previo, orar para que Dios guíe el estudio, para que hable a nuestras necesidades, para que pueda ser claro, pueda expresarse las ideas correctamente. Todo eso tienen que orar y todo eso sirve de una preparación. ¿Y qué propicia la preparación? Libertad del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que el que verdaderamente nos enseña es el Espíritu Santo, y cuando todos estamos unidos en una misma mente y un mismo parecer, con un mismo deseo de ser edificados por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo tiene libertad. Recuerden, hay un pasaje que dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bien, entonces vamos a iniciar nuestro estudio. Les voy a leer un texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 24. Les voy a leer todo este texto y sobre este texto vamos a basar nuestras enseñanzas y vamos a ir pasaje por pasaje. Primero, como siempre, una introducción. Entonces, repito, si quieren para abrir sus Biblias, poner en su celular o solo escuchar, Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 24. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, aquí como introducción de los versículos 16 al 18, particularmente se nos exhorta de tres cosas: alegría, oración y agradecimiento, que no deberían fluctuar con nuestros sentimientos, emociones o circunstancias en que vivimos. Recuerden ustedes que la alegría viene como producto de una relación limpia y estable con Dios. La oración es la forma como nos podemos comunicar con Él, a través de usar las promesas que Él nos da en la palabra y ir en un sentido, ponerlas delante de sus pies para que las responda. Y el agradecimiento es algo muy importante que todos tenemos. Recuerden dar gracias en todo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero es importante porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, a veces, aunque no entendamos a un Dios infinito, con una inteligencia infinita, y nosotros finitos con una mente limitada, de acuerdo a nuestro entorno y las circunstancias en que vivimos, tenemos que por fe siempre ser agradecidos con Dios, porque Él tiene el control de todo, Él es soberano. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que obedecer estos tres mandamientos, ser alegre, reitero, no dejar de orar y ser agradecido, va en contra de nuestra inclinación natural. Naturalmente, nosotros nos preocupamos, vemos las circunstancias, estamos con angustia del futuro, de qué será, si el Señor me responderá o no, si iré o no iré, si me sustentará siempre, si me cuidará o me librará del mal. Todo ese tipo de cosas rondan en nuestra mente. Pero cuando Dios nos da estos tres mandamientos, no son una sugerencia, son mandamientos. Entonces nosotros tenemos que eh,
profundizar, hurgar hasta lo más profundo del conocimiento de Dios para que todas las promesas cambien nuestra mente, nuestro parecer y nos den la proyección correcta eh, que debemos de tener en cada circunstancia. Entonces, una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que tener una convicción es en obedecer lo que Dios nos manda o hacer lo que Dios nos pide. Y nosotros, cuando empezamos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, empezamos a ver cómo Dios ve. Y entonces se van a limitar mucho la angustia, el pesar y muchas de las cosas que vemos. Si vemos desde nuestra perspectiva natural, siempre el mundo se nos va a venir encima. Pero recuerden, mirad las cosas de arriba. Alzad vuestros ojos a los cielos, mirad abajo a la tierra. Así es como Dios quiere que aprendamos a ver. Y esta manera de ver solo va a ser conociendo de la palabra, pero apropiándola y ser gobernados o guiados por ella. Solo así vamos a poder empezar a tener nosotros la perspectiva de Dios. Por lo que cuando nosotros hayamos hecho la voluntad de Dios, descubriremos que resulta más fácil estar alegres, orar y ser agradecidos, porque Dios es el que produce todas las cosas. Dicho esto, dicho esta introducción, vamos a empezar a ver pasaje por pasaje de los que vimos, para profundizar más en cada concepto. Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Quizá tú te podrías preguntar, oye, pero ¿cómo puedo estar gozoso si me está yendo mal, si estoy prueba tras prueba, si ya no veo un descanso, etcétera? Pero recuerden que el gozo de nuestra relación con Dios no tiene que ver con las circunstancias, las circunstancias. No debe tener que ver con las circunstancias. ¿Sí? Dios dice que en todo tiempo tenemos que estar gozosos, para lo cual recordemos un pasaje de Nehemías 8:10, la última parte, que es algo un pasaje que siempre, bueno, que frecuentemente mencionamos, que dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y el gozo de Dios no viene producto de las circunstancias o no debe venir producto de las circunstancias que vivimos. Es verdad que a veces puede haber bendiciones, nos llenamos de alegría, de felicidad, que en un sentido es lo que quiere decir gozo, pero cuando vienen las pruebas, ¿cómo vamos a poder tener felicidad si no estamos viendo, si estamos siendo golpeados? Acuérdense de Job, ¿no? Por una tras otra prueba. Primero Dios le quita todo lo que tiene, la vida de sus hijos, y luego cuando Job responde correctamente, después va contra su cuerpo, y luego usa a sus tres primeros compañeros o amigos que eran sabios supuestamente, y en lugar de consolarlo, de alentarlo, lo atacan. Pues todo ese tipo de circunstancias pasan. ¿Y cómo puede una persona estar gozosa si le pasa todo esto? Bueno, el gozo viene de la confianza en Dios, de una buena relación con Él. Filipenses 2:17 y 18 dice, vayan apuntando estos pasajes y luego ya después los ven con calma, o ya de que después de que se grabe, pueden ustedes eh, anotarlos, porque es importante todo esto que vemos, tenerlo presente cada día de nuestras vidas para que podamos ser victoriosos en las pruebas. Dice así, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Fíjese bien lo que está diciendo Pablo. Aunque me sacrificare, aunque me mataren, aunque me vaya mal, yo siempre me voy a gozar de mi relación con Dios. Y deben hacerlo ustedes también. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos convertimos e iniciamos una relación con Dios, ya nuestro destino cambió, nuestra vida cambió, nuestro futuro cambió. Y nosotros no debemos de concentrarnos en las cosas de este mundo porque Jesús mismo decía,
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Romanos 8, antes en todas estas cosas vosotros sois más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ven ustedes? Ahí es a donde debe estar nuestro gozo, que nosotros ya al convertirnos obtuvimos la más grande victoria. Ya las victorias subsecuentes de esta vida ya son como peccata minuta. Ya la más grande victoria la obtuvimos. Ya sellamos nuestra relación con Dios, somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, estaremos siempre con Él. Esto es lo que debe de producir en nosotros gozo. Filipenses, que es donde que vamos a usar ejemplos, es la epístola del gozo, así se le denomina. 2:17 y 18 es la que ya les dije, ahora vamos con 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguros. Entonces, ¿cuál es aquí la frase clave? Gozaos en el Señor. No dice gozaos porque Dios te bendiga, o gozaos porque Dios te pruebe, o gozaos porque no tengas problemas, sino dice gozaos en el Señor. En realidad el gozo viene de una relación íntima y estrecha con Dios. ¿Y por qué se goza uno en una relación íntima y estrecha con Dios? Porque en la presencia de Dios nuestra vida ya está solucionada. Recuerden, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué concentrarnos en los pesares o en las amenazas de esta vida o en los conflictos de esta vida cuando Dios nos dice que todas las cosas ya son hechas nuevas, que ya somos nuevas criaturas? Por tanto, debemos de concentrarnos en nuestra relación con Él para que Él sea el que cubra todas nuestras angustias, pesares, temores, etcétera. Por eso es gozaos en el Señor. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué es un símil del gozo? Regocijaos, llenaos de alegría en el Señor. O sea, ya Dios nos perdonó todos nuestros pecados en el momento de la conversión. Ya nunca más tiene nada contra nosotros porque nos ve a través de la perfección de Cristo. Y si nos ve perfectos a través de Cristo, ya no hay nada que pueda impedir nuestra relación. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese es motivo de alegría. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dijo, y no hará. ¿Ven ustedes cómo la misma palabra nos da todos los elementos para vivir en un gozo permanente con Él? Y entonces si nosotros vivimos en este gozo, es como un símil del optimismo, aunque es mucho mayor el gozo, porque implica una relación con Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona, como ejemplo, optimista o pesimista? La persona pesimista todo lo ve turbio, todo lo ve negro. Y la persona optimista todo lo ve de una manera diferente, todo se puede solucionar, va a poder salir adelante, cosas de ese tipo. Bueno, cuando nosotros tenemos una relación estable con Dios y estamos en comunión con Él, prácticamente nuestra vida ya está solucionada en Cristo. Piénsenlo. Entonces, ¿por qué podríamos ser pesimistas aunque tengamos pruebas, pesares y dolores? Porque sí, este mundo puede ser que nos defrauden, puede ser que alguien nos llegue a asaltar,
pero Dios tiene el control de todo. Aún pudiera ser que por causa de Cristo alguien nos mate, cosa que sucede más en otros países que en México. Pero en muchos países del mundo, al que se declara creyente, cristiano, lo matan, lo torturan. Entonces, busquemos esa relación con Dios. Busquémosle hasta que el gozo de Él sea nuestra fuerza. Y recuerden, reitero, ese gozo viene de una comunión profunda con Dios y de la confianza de que Él tiene todo bajo control. Vamos a pasar ahora a Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Obviamente no se refiere a una manera repetida y sin descanso de estarlo haciendo. Por ejemplo, en Mateo 6, 7 y 8 dice, y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, aquí el sentido de la oración no va en función de una manera repetida o van las repeticiones de una oración, sino de una persistencia en la oración, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos que salir a este mundo cada día y hay muchas actividades, unos tienen de una manera, trabajo, otros estudios, otros hogar, etcétera, y a veces es difícil concentrarse, pero orar sin cesar también es orar en segundo plano, pero es estar atentos a la guía del Espíritu, porque tú puedes estar trabajando y orando, ¿sí? Y los discípulos les costaba trabajo entender eso. Por eso los discípulos un día, y es de donde después surge el Padre Nuestro, le dicen en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Jesús enseñó perdón, Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Y de ahí es que surge el Padre Nuestro. Nosotros ya sabemos que implica adoración, reconocimiento de Dios, de su poder, de que Él tiene control de todo, de que si vamos a su presencia, Él puede perdonar nuestros pecados y suplir todas nuestras necesidades. Esa es básicamente la esencia. ¿Sí? Pero la oración es un estado espiritual de comunión con Dios, donde la intercesión o la exposición de nuestros problemas es constante ante Dios. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, tienes una angustia? Pues vas con Dios y le pides, ¿sí? Si no vas con Dios, si no tienes comunión con Él, el problema te puede abrumar y te destruye, te puede causar gastritis, presión alta y muchas otras enfermedades. Pero si tú tienes una actitud de persistencia en la oración, que es lo que aquí se quiere decir en orar sin cesar, entonces tú siempre vas a estar en esa situación de poder transferir a Dios aún tus cargas. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, orar siempre y no desmayar. ¿Y cómo tenemos que hacerlo, esta oración persistente? ¿Cómo debe ser? Con regularidad. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos como parte de nuestra vida siempre estar orando al Señor. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para comunicarnos, depender de Dios en todo, automáticamente vamos desarrollando esa habilidad de actuar en segundo plano. Recuerden que nuestra mente es muy atacada con todas las cosas de este mundo, letreros, música, conversaciones que pues no estás tú participando de ellas, pero las estás oyendo, cosas de ese tipo, que te pueden perturbar, ¿no? Pero conforme Dios va gobernando tu mente, entonces la palabra de Dios empieza a tomar
el control de tu mente. Por eso en Efesios 6:18 se nos dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando. Aquí la clave es velando. Velar es no dar sueño a los ojos en un sentido, ¿ven ustedes? Es estar atentos, es estar al pendiente. Como dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Ven? Sed sobrios y velad, estar atentos, estar con, con todos los sentidos enfocados en la voluntad de Dios para poder resistir cualquier amenaza del diablo o cualquier temor que se pueda presentar en nuestra vida. Filipenses 4:6, que la mayoría conocemos de memoria, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones. Por tanto, es muy importante poder transferir. ¿Cómo puedes tú tener la confianza de estar transfiriendo? Bueno, de esta manera, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todo lo que te pueda sacar de equilibrio en tu pensamiento, en tu estabilidad emocional, ve a Cristo. ¿A través de qué? De la oración. O sea, recuerden que en Romanos 8 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu mismo, por eso Dios nos lo da, está en esa posición. A lo mejor tú eres torpe de lengua y no sabes cómo transmitir, o todavía ni siquiera entiendes un problema que te causa angustia, pero el Espíritu Santo sabe cómo transmitir, por lo cual parte de orar sin cesar es que el Espíritu Santo tenga toda la libertad de actuar en nuestra vida, tanto como para transferir nuestras cargas a Cristo, ayudarnos, como para saber de qué forma tenemos que pedirle a Dios. Y si no supiéramos con la confianza de que Él intercederá de acuerdo a la mentalidad de Dios, mentalidad de Dios, ¿por qué? Porque Él es Dios. ¿Ven ustedes? Colosenses 4:2 y 12. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ese es el 4 y el 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y aquí está lo importante. Siempre orando encarecidamente por vosotros, perdón, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Ven ustedes? Entonces aquí vemos, perseverar en la oración y no nada más por tus necesidades, sino por la iglesia, por tu familia, por los que enseñan, los pastores y maestros, por los que preparan toda la cuestión de la música, etcétera. O sea, recuerden que cada iglesia, como ya estudiamos, tiene dones y todos los dones que Dios da a unos y otros creyentes prácticamente complementan la unidad del cuerpo de Cristo, aunque sea localmente en este caso, de cada iglesia local. ¿Ven ustedes? Entonces todos tenemos algo que aportar. Entonces la oración es una forma de ordenar nuestros pensamientos y de enfocarnos. Si tú, por ejemplo, estás enfocado en las cosas de Dios, vas a estar pidiendo siempre conforme al corazón de Dios y su voluntad. Si tú descuidas tu relación con Dios y estás enfocado en las cosas de ese mundo, en tus deseos engañosos, ¿no? En tus afanes, recuerden, el afán nos saca de la voluntad de Dios, nos saca de la estabilidad emocional, entonces no vas a poder estar orando correctamente. Por lo que para poder orar sin cesar, tenemos que enfocarnos en la voluntad de Dios, en los planes de Dios y en las necesidades de los demás.
Si tú antepones esto a ti mismo, naturalmente Dios te va a suplir todo lo que tú necesitas o te va a liberar de todo lo que tienes que liberarte. Como dice el Salmo 37:5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ves por qué tienes que concentrarte en las cosas de Dios? Quizá no podamos todo el tiempo estar arrodillados, claro. Dice la Escritura en Filipenses 2, por ejemplo, vivo yo que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Sí hay que arrodillarse, pero no podemos estar arrodillados todo el tiempo. Pero sí es posible tener una actitud constante en la oración. Y reitero, conforme nuestra mente se vaya acondicionando a las cosas de arriba, a la mente de Cristo, más vamos a estar en la esfera de lo espiritual, no de lo carnal. ¿Ven ustedes? Recuerden, como estamos viendo en el espiral, la lucha de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a tener luchas. A lo mejor es muy fácil que tú digas, no, pues me voy a sentar a ver una película o a hacer esto que me agrada, pero ponerte a orar o ponerte a leer la Biblia de los tiempos devocionales te cuesta más, te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque al inclinarte en las cosas de Dios, los vestigios de tu antiguo ser, que es lo que la Biblia llama la carne, ya lo sabemos con claridad, pierde el control y quiere tener el control. Por eso es que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Pero cuando obedecemos, fortalecemos el espíritu y dominamos la carne. ¿Ven ustedes? Si nos mantenemos en la carne, entonces andaremos conforme a la carne. ¿Cuál es el fruto de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Ven ustedes? Por lo tanto, demos lugar al Espíritu y a orar sin cesar. Ahora, ¿cómo puedes hacerlo? Obviamente, en el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Recuerden que la vida espiritual es sobrenatural. Solo Dios puede producirla. Y lo vamos a ver a detalle un poquito adelante, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios esté en nosotros, de su presencia en nosotros, y debemos decidirlo, obedecer en todo. Y si no podemos, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, ¿sí? O sea, Él nos dará la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven ustedes? Ahí está la palabra. La palabra debe de regir y ordenar nuestra mente y entonces podremos estar orando sin cesar. Ahora, nuestras oraciones frecuentes generalmente deben ser espontáneas y cortas. Recuerden lo del Padre Nuestro. No seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mientras más tu mente esté dominada por el Espíritu y por la palabra de Dios, más conciso y frecuente serás, más rápido solucionarás los problemas también. Porque, ¿cuál es la mente más grande? La mente de Cristo y Dios ya nos la dio, solo tenemos que desarrollarla. Pero la actitud de hacer oraciones cortas, espontáneas, no va a sustituir tiempos devocionales regulares, donde puedes derramar tu corazón. Sin embargo, el Espíritu siempre nos va a dar un equilibrio en todo. Recuerden que los extremos siempre son malos. Una persona que se inclina va a ser demasiado religiosa y como los fariseos va a sustituir la voluntad de Dios por sus normas establecidas. Y una persona que se aleja demasiado, pues no va a entender nada porque va a vivir una forma superficial. Pablo dice de ello
que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo creo que a eso se refiere. ¿Ven ustedes? Entonces, Pablo por eso exhorta que nunca debemos dejar de orar. Y la perseverancia, como dijimos en un momento, es como una declaración de fe de que Dios contesta nuestras oraciones. Dime una cosa, cuando tú oras, ¿das por hecho que Dios va a responder tu oración o tienes dudas si te va a responder o no? Si tienes dudas, es porque están interponiéndose tus deseos engañosos, tus vanidades ilusorias en la petición. Pero cuando tú pides conforme a lo que Dios promete y declara para cada uno de sus hijos, tienes que tener la certeza de que va a ser respondida. Ahora, Dios va a responder en tiempo y forma. Dios es tan sabio que quizá haya oraciones que no nos responda aún en esta vida, pero el hecho de que tú derramaste tu corazón delante de Dios te va a dar, te va a liberar de la angustia o de la duda. Veamos el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel. Tenía su relación con Penina, una segunda esposa que en aquel tiempo era permitido, aunque no era lo conveniente, y ella tuvo hijos y Ana no, y ella vivía angustiada, hasta le dice a su esposo, oye, dame hijos, ¿no? Pues ¿qué soy yo, Dios, ¿no? El Cana, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó? Un día fue y delante de Elí derramó su corazón, que hasta Elí le dice, oye, digiere tu vino. No, señor, yo estaba derramando mi corazón. ¿Y qué pasó después de eso? Ella ya no estuvo más triste porque depositó en verdad su petición delante de Dios. Y en su tiempo Dios se lo concedió. Dios le prometió a Abraham y a Sara un hijo que sería el heredero, porque Abraham le dijo, oye, es mi siervo Eliezer, va a ser el que va a heredar y yo no tengo un hijo que me herede. Tú vas a tener un hijo. Pero ¿qué pasó en ese trayecto de la promesa de Dios a que tuvo el hijo? 10 años, o sea, Isaac, ¿no? Pero por la falta de fe de Sara, llégate a mi sierva Agar. Abraham no debió haberlo hecho, pero bueno, consintió. Y entonces de ahí surgió Ismael, acérrimo enemigo de Israel en la actualidad, ¿ven ustedes? Por eso es tan importante dentro de nuestra oración aprender a depositar en Dios. Recuerda una cosa, cuando verdaderamente depositas en Dios algo, es como si ya lo entregaste, ya no tienes que preocuparte. Ya está en las manos de Dios. El tiempo que Él tarde en darte la respuesta, o quizá nunca te la dé, Él sabe por qué lo hace, pero tú ya lo depositaste. Hasta un pasaje que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Ven ustedes? Entonces tenemos que, dentro de la oración, aprender a depositar. Y como siempre vamos a tener cosas por qué pedir, por eso es ora sin cesar. Por lo que, reitero, la fe no debe morir si las respuestas faltan o tardan, perdón, puesto que el retraso puede ser una manera en que Dios lleve a cabo su voluntad. ¿Qué puede pasar cuando Dios se retrasa en darte una petición? Desarrolla carácter, desarrolla esperanza. Y recuerde que dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ven ustedes? No es malo que Dios no nos responda inmediatamente, sino tener la esperanza de que pedimos conforme a su voluntad y entonces la respuesta es un hecho. Y esa es la confianza, dice otro pasaje, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Ahí está.
¿no? Mateo 21, 22. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Y podríamos añadirle, en tiempo y forma, en el tiempo de Dios, de acuerdo a la sabiduría de Dios. A veces Dios nos va a responder no de acuerdo a nuestra posición específica, sino de acuerdo a nuestra verdadera necesidad. Y quizá nosotros no entendamos que Dios ya nos respondió y estamos concentrando en cómo Dios nos debe responder cuando Él es infinitamente sabio. Por lo que parte de orar sin cesar es confiar en que Él nos responderá de acuerdo a su sabiduría infinita. Mejor de lo que podemos entender, como dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Ven ustedes cómo la misma palabra nos da todos los elementos? Por eso es tan importante tener en la mente, estar pensando en ella. Y la oración también te lleva a estar recordando las promesas. Ese es otro aspecto importante de orar sin cesar. Pero lo más importante y lo que tenemos que buscar a través de nuestra oración constante y sin cesar es que se cumpla la voluntad de Dios. Acuérdense de Pablo, cuando Ágabo le dice del cinto de este hombre, y era el de Pablo, así atarán en Jerusalén a este hombre. Y todos los creyentes en Hechos tratan de disuadirlo. Cuando no pueden, todos concluyen diciendo, hágase la voluntad de Dios. Y nosotros bien sabemos que las cadenas de Pablo, las prisiones que experimentó, los naufragios que vivió, los azotes que sufrió, todo ello le permitieron de dar fe en todos lados. Él casi en su mayoría evangelizó el mundo antiguo, pero tenía en mente una cosa: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si tú te cansas de orar porque quizás Dios no te responde o piensas que está distraído, no está presente en tu vida, sabe bien que siempre escucha, sabe bien que siempre contesta y que siempre te va a responder de la mejor manera. Ahora vamos al siguiente pasaje de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. A lo mejor parece muy fácil cuando te estás en pruebas muy difíciles. Dad gracias, ¿no? Donde no ves una solución. Pero recuerda que la falta de gratitud no debe ser una característica de un creyente verdadero, sino de un incrédulo. La gratitud de dar gracias en todo es que Él ya nos compró con el precio de su sangre. Y vamos a decirlo con un pasaje, en Primera de Juan. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿No es eso suficiente para dar gracias eternamente a Dios? No importa cómo te vaya en este mundo, a lo mejor no la vas a poder ver nunca, pero este mundo es pasajero. Y en comparación a la eternidad, no es nada. A nosotros se nos puede hacer eterno, pero vean, el tiempo pasa, la gente se muere. De nuestra misma iglesia hemos presenciado varias muertes de creyentes. Un día todos nos vamos a morir. Ojalá nos toque el ser arrebatados. Pienso que sí, porque estamos
Somos esa última generación. Pero ya tenemos vida eterna y eso es suficiente para dar gracias en todo. No tengas falta de gratitud, no dudes de Dios. Dios mostró su amor dando a su Hijo por ti. Tú no sabes lo que Él tuvo que sufrir para que tú no fueras al infierno. Te lo puedes imaginar, porque si la maldad en ti hubiera seguido existiendo, no hubieras nunca dejado de ser malvado, por eso el infierno es eterno. Pero Él pagó su eternidad en ti. Ese es el acto más grande de amor que Dios nos puede dar. Es suficiente como para dar gracias. Y tristemente, Dios le reprocha a los incrédulos, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí estamos hablando de incrédulos, pero qué triste que un verdadero creyente se concentre en que Dios no le da lo que él piensa que debería de darle o que merece, que no merecemos nada, y se envanezca su razonamiento, se envanezca en su razonamiento y se ha entenebrecido su corazón. Sí le puede suceder a un creyente por quitar los ojos de Jesús. Pero recuerden lo que dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Y en el versículo 1 este es el 2. Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, los campeones de la fe que sufrieron todos por el Evangelio, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Ven ustedes? Tenemos que dar gracias a Dios de todo. No importa qué pase en esta vida. Cuando te abrumen los problemas y pienses que no hay solución, que Dios, o te imagines que Dios tomó el control, piensa, Dios ya me ha dado vida eterna y estará siempre con Él. Poner la mira en las cosas de arriba, como dice 1 Timoteo 3, y no en las de los hombres. ¿Ven ustedes? Poner la mira en las cosas de arriba. Eso te va a permitir tener gratitud. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice así. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. A esto se evita. ¿Por qué se incluye este versículo aquí en dar gracias? Porque cuando quitas los ojos de Jesús, entonces tienes que ponerlos en otro lado. ¿Qué dice Jesús en los evangelios? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Cuando nosotros perdemos la gratitud, podemos caer en ser influenciados por los falsos maestros, por las falsas enseñanzas, evangelios como lo del progreso. No voy a decir nada que no te pueda ofender, más bien voy a alentarte a que estés a gusto aquí. Nunca te voy a hablar del infierno, ni te voy a confrontar en tu pecado para que no te sientas mal. Ese es el falso evangelio, ese es el evangelio del diablo. ¿A quién le gusta ser confrontado? A nadie.
pero Dios lo va a hacer a través de su palabra para que seamos sanos en la fe. Acuérdate lo que le dijo Pablo a Tito, los cretenses, avaros, malas bestias, glotiones, ociosos. A esto se evita. ¿Por qué vas a vivir tú? Sí, a veces podemos poner los ojos en el aparente progreso de los impíos que todo aparentemente lo tienen. Pero acuérdate de los salmos. La mayoría de ellos empezaban con una queja, un reclamo y acababan viendo la voluntad de Dios. Hasta que entendí, ¿no? Entonces, si das gracias por todo, es un mandamiento, porque dice, volvemos al versículo, das gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. ¿Ves tú? Pablo no está escribiendo, fíjense, aquí hay un detalle muy importante, que deberíamos de dar gracias por todo lo que nos sucede, sino en todo. ¿Saben cuál es la diferencia? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sí va a haber tragedias que no procedan de Dios, pero Dios todo lo va a usar. Recuerden algo, tengan siempre algo muy presente. Lo malo no proviene de Dios, pero Él convierte a bien lo malo para nuestro provecho. Y el pasaje que todos no sabemos de memoria, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero cuando lo malo nos golpea, podemos estar agradecidos por tener la presencia de Dios en nosotros y por el bien que Él logrará por medio de la angustia. Sí, a veces vamos a ser angustiados. A veces van a actuar gente impía y nos va a hacer mal. Van a hablar mal de nosotros, van a destruir quizá un trabajo o algo. Pero ¿sabes una cosa? Dios te dice que dar gracias es la voluntad de Dios. Pero en todo, en todo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y vamos a ver este último, por hoy, que es 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Recuerden ustedes que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, y que al arrepentirnos y creer en Cristo, la sangre de Cristo limpió de todo pecado y de toda maldad, de todo juicio, nuestra vida. Jesús nos santificó con su sangre. Y al haberlo hecho, por eso es que el Espíritu Santo puede entrar en nosotros. Dios nos da su Espíritu Santo para que Él produzca en nosotros la vida que Él pide. Recuerden Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andes en mis estatutos. Podemos agregarle, yo haré que guardéis mis preceptos, y yo haré que los pongáis por obra. Pero el Espíritu Santo es sensible a lo que pensamos y vivimos. Si la Escritura nos dice aquí, no apaguéis, es porque su influencia en nosotros puede ser limitada por nuestra rebeldía, por nuestra necedad, por nuestra obstinación, por nuestro pecado. Podríamos decir que el Espíritu Santo, como dijo Jesús, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Puede ser sofocado con el pecado, con la necedad de persistir en un pecado. Por eso dice, no apaguéis.
Esto significa no que se va a salir. El Espíritu nunca se sale de un creyente. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, como referencia, el Espíritu Santo posaba solo momentáneamente en alguna persona, profeta, etcétera, hasta que se cumpliera el propósito de Dios, pero ya no posaba perpetuamente. Vemos a Saúl, fue lleno del Espíritu y profetizó. Hasta decían, también Saúl entre los profetas, pero luego que fue necio y que desobedeció, hizo muchas cosas, Dios mandó un espíritu que lo atormentase. Por eso David, cuando tocaba la lira, sentía alivio. Fue la manera de Dios de poner a David en el reino. Entonces, pero en el Nuevo Testamento, a partir de que Cristo vino en la gracia, ya no se sale. Pero sí lo podemos apagar o entristecer por ser necios y querer mantenernos en un pecado, o en una necedad, en una obstinación, o en que Dios firme nuestros planes. Por eso es que los creyentes somos instruidos a no contristar el Espíritu Santo. Estamos viendo mandamientos, nunca se les olvide, ¿sí? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados el día de la redención. No lo entristezcas. Dios entiende que somos carne, Dios entiende que somos débiles, pero nuestra actitud y nuestro deseo siempre debe ser hacer la voluntad de Dios. Ir a Él para que nos fortalezca en nuestras debilidades. Ir a Él para que perdone nuestros subsecuentes pecados. Ya sabemos que en la conversión Dios nos perdonó todos los pecados de nuestra existencia, pero todos los pecados que vamos a cometer en nuestro proceso de santificación, tenemos que estarlos confesando, como dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, etcétera. ¿Ven ustedes? Entonces, si tienes la actitud correcta, siempre Dios nos va a ayudar. Tenemos el ejemplo de David. No fue un hombre perfecto, pero tenía un corazón para Dios. Pero sí, adulteró y asesinó. Pero Dios lo restableció porque tenía un corazón para Dios. Por eso Dios dijo, como mi siervo David, no eres como mi siervo David. O sea, esto quiere decir que ninguno de los creyentes somos perfectos. Todos vamos a pecar. Pero la actitud que tengamos es lo que le va a dar al Espíritu libertad de regenerarnos, de restablecernos, de cambiar nuestra mente a la mente de Cristo, o, o por nuestra necedad vamos a reducir su influencia al mínimo, al grado que Dios diga, bueno, sigue con tu necedad y que es un juicio, ¿no? El juicio más severo lo entregué a Satanás para destrucción de la carne. Estaban hablando de creyentes. No quiere decir que el creyente perdía la salvación porque la salvación no se pierde, sino que lo entregaba a su pecado para que lo consumiera su pecado. Pero el espíritu iba a ser salvo en el día del Señor. Por eso es tan importante ser controlados por Él, por el Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Efesios 5:18. No os embriagáis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, aquí se pone el vino porque es lo socialmente aceptado y es lo más común. Pero lo que en realidad quiere decir este versículo es que no permitamos que nada en la vida nos embriague y nos saque de la voluntad de Dios. ¿Ven ustedes? El pecado nos embriaga y nos saca de la voluntad de Dios. Nos saca de las alas de su protección. Por eso la segunda parte dice, en lo cual hay disolución, confusión, no sabes a dónde vas, vuelven la angustia, el dolor, la
culpa, la mala conciencia. Pero si somos controlados por el Espíritu Santo, Él nunca nos va a dejar. Nuestra conciencia, en el momento que nos convertimos, se multiplicó n veces. O sea, se multiplicó a la santidad de Dios. Un verdadero creyente nunca va a ser feliz pecando. Y no va a ser, y el pesar se va a ir aumentando hasta que confiese su pecado. Tenemos como ejemplo el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto le pasa a todo creyente cuando peca. Y este Salmo 32, junto con el 51, son los salmos producto del arrepentimiento de David en su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías el Eteo. Pero ¿qué dice después? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ven? Por eso es tan importante ser lleno del Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo también nos lo dice la palabra. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. También se puede traducir, no satisfaréis los deseos de la carne. ¿Ven ustedes? Por lo que la advertencia de Pablo de no apagar el Espíritu Santo significa que no debemos despreciar o desechar también los dones que Él nos ha dado. Dios nos equipó a todos los creyentes con dones para que le sirvamos. ¿Por qué no concentrarnos en el servicio a Dios como lo más grande que podemos hacer en esta vida? Y eso nos va a librar de pensamientos ociosos que nos puedan desviar de la voluntad de Dios, nos puedan meter en afanes. Recuerden, Filipenses 4:12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Por todo estoy puesto y para todo. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven ustedes? Claro, siempre nos aprendemos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero el anterior he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A veces no lo hacemos nosotros. Recibiremos de Dios bienes y no males, le dijo Job a su esposa. ¿Ven usted? Recibiremos de Dios bienes y no malas. Bueno, vamos a dar gracias. Padre bendito, cuánto te queremos agradecer por este estudio, por todas estas enseñanzas que nos das, Padre, porque tu Espíritu Santo realmente nos ha edificado. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a vivir en el gozo de la vida cristiana, que nada puede hacer que perdamos nuestro gozo, ni los temores, ni las pruebas por más duras que sean, sino que en todo nos des tú la victoria, que nos mantengas siempre orando sin cesar y que siempre, Señor, tengamos gratitud por lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz, porque, Señor, tú hiciste todo por nosotros y no nada más moriste por nosotros, sino preparaste buenas obras desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Nos hiciste partícipes de los sufrimientos de Cristo. Nos has hecho también coherederos de todas las cosas con Cristo. Y nos has concedido el derecho no solo de
creer, sino también de padecer por causa de Cristo. Padre, que esto haya siempre en nuestra mente, porque nosotros ya nunca estaremos solos, pues tenemos a tu Espíritu y tenemos además, Padre, el privilegio de vivir para ti, de servirte, de corresponder con nuestro servicio y con nuestras obras a todo lo que tú ya hiciste por nosotros. Sabemos, Padre, que cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer, siervos inútiles somos, pero queremos, Señor, corresponderte con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, para servirte para siempre, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia. Padre, bendice a nuestra iglesia, guárdala de mal, manténla unida en amor, manténla en la guía de tu espíritu y en el máximo anhelo de que todos seamos salvos y llenos de tu Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia fiel que dé testimonio de ti, que siempre vive en la sana doctrina y que en cada uno de los miembros de ella haya este amor no fingido, Señor. No permites que entren raíces de amargura, ni divisiones, ni intrigas, ni chismes, Padre. Antes quita de esta iglesia cualquiera que quiera proceder de esta manera. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.